Muchas gracias entonces al representante del Ministerio de Medicina Legal por esta información detallada, sobre todo sobre el proceso de implementación que se va a dar a nivel del Lima Este, que como hemos visto va a tener un conjunto de acciones que van a permitir potenciar los servicios que hoy se dan a nivel de medicina legal. Creo que eso va a ser fundamental también para que podamos evaluar luego el cambio que se va a dar en esta zona de Lima en relación a la atención de los casos de violencia. Muchas gracias al Ministerio Público por su presentación. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente institución. Le damos ahora pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al doctor César Cárdenas Lizarbe, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Nosotros le hemos planteado al Ministerio de Justicia los siguientes puntos para la presentación. El estado de la contratación de los defensores públicos en familia, trata y violencia contra las mujeres, que fue prevista para el plan de acción del año pasado. En particular nos interesa saber si se cubrieron todas las plazas conforme a los requisitos requeridos, cómo se han asignado también este número de defensores públicos, por ejemplo, si se ha distribuido estos en los centros de defensa existentes o en módulos especializados creados por el Poder Judicial, que también, digamos, es una estrategia que ha empezado a generarse y donde también se encuentran presentes los defensores públicos. Y en el caso de la especialidad de violencia, cómo se relaciona la defensa pública con los centros de emergencia mujer, que también tienen una tarea de acompañamiento legal. Sobre el incremento de los procesos atendidos con la incorporación de la contratación de defensores públicos en las materias previstas y el porcentaje de procesos en los que se obtienen sentencias y resoluciones de medidas de protección. Sobre la realización de los procesos de capacitación para el personal de la defensa pública realizados en el 2018 y los previstos para el año 2019, particularmente la modalidad virtual o presencial, los temas, la cobertura respecto al total de defensores. Le damos la palabra entonces al doctor César Cárdenas Lizarbe. Muchas gracias, congresista. Muy buenos días a los señores viceministros de la Mujer y de Interior, a los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional y a los presentes. Voy a empezar haciendo un desarrollo de la incorporación de los defensores públicos en el marco de las responsabilidades que el Ministerio de Justicia debía acometer en función a la lucha contra la violencia de género en general, no solamente mujer e integrantes del grupo familiar. Y en función a eso, el plan de acción conjunto establecía en el lineamiento estratégico primero, en relación con nuestra intervención, la garantizar el derecho de defensa de las mujeres víctimas de violencia o en alto riesgo. Y en función a eso se nos asignó un presupuesto de 5.250.944 soles para efectos de poder realizar dos acciones. La primera, la incorporación de 128 defensores y defensoras públicos distribuidos de la siguiente manera: 60 profesionales para atención de los temas concomitantes a los temas de violencia, varios de ellos que tienen que ver además con prevención de las situaciones de violencia, considerando que muchas de las respuestas de agresión o violencia devienen de exigencias legítimas que realizan mujeres, cabezas de familia, en relación con los temas de alimentos, tenencias, identidad, reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, reconocimientos filiales. Y en función a eso se deberían haber incorporado 60 nuevos defensores públicos en materia de familia para brindar asesoría legal y patrocinio en las siguientes regiones: Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lima Este y Piura. De esos 60 plazas nosotros hemos incorporado hasta la fecha el 63% de esa meta, 38 defensores públicas en los lugares señalados. Un detalle voy a alcanzar al final de la reunión al despacho de la congresista para poder señalar exactamente en qué lugares, distritos y zonas están asignados en este momento ese número de defensores. El siguiente era en relación con la incorporación de 9 defensores especializados que puedan articular el trabajo con las 9 fiscalías especializadas de trata de personas ubicadas en las zonas de Arequipa, Tumbes, Puno, Callao, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Tacna.
A la fecha hemos incorporado a los 9 defensores especializados, los 9 están trabajando en esas jurisdicciones. Y en relación con los 59 defensores especializados en víctimas de violencia, defensa penal de víctimas, que deberían incorporarse en las zonas de Junín, Lima, Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura y Apurímac, a la fecha se han coberturado el 86% de la meta, es decir, 51 defensores de los 59 previstos. Igual al final de la reunión le vamos a alcanzar el detalle de las zonas donde están trabajando específicamente en las regiones señaladas. En su momento a nosotros se nos señaló de que la distribución de la incorporación de los nuevos defensores públicos, específicamente los defensores de víctimas, debería ser tomando en consideración, adicionalmente a lo señalado por la señora viceministra de la Mujer, la mayor optimización de cobertura, de manera que en la medida de lo posible, donde exista un CEN, no debería existir defensa pública, sino que debería implementarse en zonas donde no haya para poder mejorar los niveles de cobertura y de acceso de las personas. Esa ha sido la razón por la cual nosotros las contrataciones las hemos hecho en los lugares donde les hemos señalado y verificando que eso pueda ser así. Sin embargo, hay un tema que es importante empezar a acometer y nosotros estamos confiados de que a partir de la aprobación del cronograma de la implementación del subsistema vamos a poder mejorar los niveles de intercoordinación con tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y los propios centros de emergencia mujer. Y es que, como se nos ha pautado, y así se ha hecho, la incorporación de estos defensores públicos se han hecho en lugares, por ejemplo, donde no hay centros de emergencia mujer, pero no necesariamente donde la Fiscalía está creando fiscalías especializadas. No estamos necesariamente asignando defensores públicos en lugares donde están estableciéndose las comisarías de la mujer, las especializadas, o los órganos jurisdiccionales creados el año pasado por el Poder Judicial. De manera que esto es un tema que sí necesitamos como subsistema ordenar. Y, como repito, entendemos que a partir de la aprobación del cronograma debería ser. Y lo señalo, por ejemplo, porque hoy día el Ministerio Público nos ha informado de que se han trabajado la implementación de 16 cámaras GESEL en Lima Este. En Lima Este nosotros no tenemos servicio de defensa pública para víctimas y evidentemente eso va a ser una necesidad porque de lo contrario no van a poder trabajar. Vamos a poder dar defensa penal para los investigados, denunciados, pero no necesariamente para las víctimas en general. Y eso tenía lógica en relación a que en Lima Este básicamente iban a intervenir los centros de emergencia mujer, pero es evidente que bajo la cobertura de la carga que se está manejando, las cifras que se están manejando, esto va largamente a superar la capacidad operativa de los centros de emergencia mujer y vamos a tener que intervenir también nosotros. Pero necesitamos que la articulación permita también a nosotros poder implementar los servicios en el tiempo necesario para ir a la par con la creación de fiscalías, la creación de juzgados, la creación de cámaras GESEL, porque de lo contrario no vamos a poder dar un nivel de cobertura tal cual se exige y se necesita en función a las demandas y expectativas de las personas víctimas de violencia de género. Señalo rápidamente, señora congresista, las razones por las cuales no se ha cubierto la totalidad de los procesos de los 128 defensores públicos. La razón básicamente es que nosotros en el Ministerio de Justicia nos ceñimos a las normas y lineamientos de la Ley Servil para la incorporación de personal, es decir, concursos públicos de CAS. Los concursos públicos de CAS no se realizan en no menos de dos meses en el tema de la preparación, el diseño, la implementación, la convocatoria correspondiente. Y ahí tenemos una primera situación, que el tiempo en el que se ha destinado el presupuesto correspondiente, que es el segundo semestre del 2018, no ha permitido realizar eso en esos tiempos. Y un segundo aspecto que hay que considerar también es que la mayoría de los lugares donde nosotros estamos implementando los servicios, tanto de defensa legal y defensa de víctimas, son sitios muchas veces bastante alejados de las zonas de concentración de capital de provincias o ciudades. Me refiero, por ejemplo, en el tema de víctimas, Leimebamba, Hassan, en Ancash, San Marco, Caraz, Arequipa, Chala, Ayacucho, Churcampa, Aina, Apurímac, Huancaramba, Cobamba, zonas en las cuales los niveles de participación o postulación de abogados y abogadas no cubre el mínimo indispensable establecido por las normas para poder
participar e incorporarse al servicio público. Entonces, esa es una situación que estamos pasando, que estamos tratando de resolverla, pero que es una realidad. O sea, no tenemos profesionales que tengan un mínimo de perfil que pueda incorporarse necesariamente para efectos de poder cubrir todas las plazas. Hasta la fecha nosotros hemos realizado ya 3 procesos de convocatorias a nivel nacional. En esos 3 procesos de convocatoria hemos logrado cubrir los 98 plazas y en este momento están en procesos de selección las 30 plazas restantes. Sin embargo, avisoramos ya de la revisión que hemos podido realizar que hay algunas que no se van a coberturar porque o no se han presentado postulantes por la lejanía de las zonas o no reúnen los requisitos mínimos para poder, lamentablemente, incorporarse al servicio de la defensa pública. En relación con la capacitación, tanto del personal nuevo como del que ya nosotros disponemos en este momento dentro del Servicio de Defensa Pública, el año pasado, en el último trimestre, se han desarrollado 2 capacitaciones generales en temas de género, en temas de interculturalidad, en temas de enfoque de derechos y de infancia, porque el contexto de violencia de las víctimas que recurren al servicio de defensa pública tiene una transversalidad que implica no solamente género, también interculturalidad. No solamente interculturalidad, también temas de infancia. No solamente temas de infancia, hemos tenido casos en los cuales la orientación sexual de la persona o la identidad de género de la persona también es un elemento a trabajar para efectos de poder desarrollar una intervención mucho más eficaz. Y desde esa perspectiva nosotros hemos realizado 2 procesos de capacitación internos con el personal de la defensa pública, los nuevos ingresantes y también los que ya teníamos en servicio para efectos de poder fortalecer las capacidades de intervención. Hemos además este número de personal, los 98 ingresantes, la mayoría está distribuido en sedes de la defensa pública ya existentes, ya que ya venían funcionando, pero además en los lugares donde no teníamos ningún tipo de servicio hemos tenido que implementar 18 nuevas sedes para efectos del funcionamiento. Estos básicamente, relato rápidamente: Tambobamba, Curahuasi, Talavera en Apurímac, Hualgua, San Agustín de Cajas y Surcubamba en Junín, Pilcomarca en Huánuco, Chocope y Paiján en La Libertad, Caballococho en Loreto, Ichuña en Moquegua, Vico en Pasco. Y estamos en este momento cerrando la implementación de nuevos sedes en Chalhuanca, Apurímac, en Arequipa en Orcopampa, en Cusco, en Usquil en La Libertad y Junín mismo en Junín. Ahí también una de las dificultades que tenemos es el tema de las dificultades de formalización de los predios inmuebles para poder contratar. No podemos nosotros montar sedes en lugares que no tengan mínimamente títulos de propiedad o que tengan un nivel de saneamiento básico para el tema de las contrataciones, y esa es una dificultad que hemos encontrado lamentablemente en varias de las zonas donde deberíamos ya tener implementados el servicio de la defensa pública. Quiero ahora señalar rápidamente, sin perjuicio de las incorporaciones que se han realizado en el último trimestre del año 2018, noviembre, diciembre, y por lo cual estamos en este momento haciendo la sistematización de los casos directamente relacionados, que la defensa pública, independientemente de ello, con sus recursos, con los defensores con los que ya cuenta, el año 2018 ha realizado 11.517 patrocinios en todas circunstancias de delitos y donde se ha involucrado mujeres víctimas de delitos, no solamente violencia de género. Y ahí doy algunas cifras rápidas. Se han dado 1.227 patrocinios en casos de agresiones físicas contra mujeres o integrantes del grupo familiar, 108 patrocinios en casos de agresiones psicológicas contra mujeres, 440 patrocinios en casos de lesiones. Se ha también realizado 45 patrocinios en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio a nivel nacional. Hemos intervenido en 748 casos de trata de personas y 1.606 casos de violencia sexual contra todo tipo de todo tipo de víctimas, mujeres, mayores y niños, niñas y adolescentes, y 2.762 patrocinios en casos de violencia familiar. En general, en nuestra intervención está intentando
llegar a un nivel de cobertura de las necesidades y expectativas de las víctimas de violencia familiar, pero las cifras que estoy señalando evidentemente dan cuenta de una brecha todavía de servicios a las cuales necesitamos coberturar, si tenemos en consideración las cifras que ha vertido el día de hoy el Ministerio Público en varios de los distritos judiciales donde ellos vienen trabajando. Si hacemos una comparación muy rápida, aproximada, estamos quizá coberturando cerca del 40% de lo que el Ministerio Público está trabajando con el personal que tenemos. Nosotros tenemos en el servicio activo en este momento 1.690 defensores públicos. De esos, 920 son defensores penales, de procesados, investigados y denunciados. 240 son defensores de víctimas y la cifra restante, defensores de asistencia legal que ven temas de familia y temas de desprotección de riesgo de niños, niñas y adolescentes, adopción, temas de población vulnerable, discapacidad, adultos mayores, etcétera. Es evidente que todavía tenemos un nivel de cobertura, evidentemente, en los servicios. Sin embargo, hay un avance y hay un esfuerzo importante que deberíamos mejorar a nivel de la coordinación y articulación. Dos temas solamente para terminar mi intervención, considerando un aspecto que el Ministerio Público ha señalado y que consideramos que es importante mejorar a nivel de la implementación ya del subsistema especializado según el cronograma que se ha trabajado y que esperamos aprobarlo el día de hoy en el Ejecutivo. Sí se necesita un mayor nivel de coordinación, ciertamente, como por las razones que hemos vertido, pero además necesitamos tener un nivel de previsión en la planificación de los requerimientos para efectos de poder montar servicios que puedan garantizar atención desde el momento en que se tiene previsto en el cronograma. Es decir, si falla alguna entidad del subsistema para efectos de poder llegar, por ejemplo, a julio a Lima Este, a la implementación del subsistema en Lima Este, vamos a tener no una cobertura integral como se necesite. Es decir, acá tenemos que ir a la par absolutamente todos, ¿no? O sea, ¿tiene que haber cámara GESEL? Sí. ¿Tiene que estar los despachos judiciales? Efectivamente. ¿Tiene que estar los despachos corporativos de la Fiscalía con la lógica que nos han mostrado hoy día? Efectivamente. Si no tenemos para eso defensa pública, lo que va a pasar es retrasos de las investigaciones, denuncias o procesos y viceversa. Podemos tener, de hecho hemos tenido defensa pública en algunos lugares, pero no hemos tenido, por ejemplo, cámara GESEL, y eso evidentemente retrasa. De manera que aquí un nivel de articulación y coordinación es absolutamente indispensable para poder brindar un nivel de intervención absolutamente integral. Y lo segundo que creo que tenemos que realizar es que hay la necesidad de poder compartir, hacer esfuerzos. El MIN lo ha estado liderando, yo tengo que reconocerlo desde mi institución, el MIN ha estado liderando la obligación de poder compartir información a través del observatorio para efectos de que eso nos permita justamente la definición de casos y estrategias y la toma de decisiones de cómo mejorar la implementación de nuestros propios servicios públicos. Por ejemplo, en el caso nuestro, a pesar de que no está dentro del mapeo del subsistema ni tampoco está dentro de el cronograma que se va a implementar, gracias a la información que se compartió en el observatorio nos permitió a nosotros identificar zonas donde no tenemos defensa de víctimas, y era absolutamente importante porque tampoco hay SEM. Por ejemplo, Chiriaco, que estamos trabajando en este momento la implementación hacia marzo de un servicio dirigido a defensa de víctimas. Igual en la zona de Condorcanqui, nosotros teníamos defensa penal, y había procesos de defensa penal, pero no había defensa de víctimas. Desde noviembre del año pasado nosotros tenemos defensa penal de víctimas en Condorcanqui. Pero, independientemente de eso, o sea, el observatorio y las cifras sí nos permiten mapear zonas en donde hay un nivel de urgencia altamente necesaria para efectos de poder desarrollar con mejor estrategia nuestros niveles de intervención. Y lo segundo es que sí hay zonas en donde el tema de interculturalidad tiene que ir necesariamente de la mano en la implementación del subsistema. Toda la zona amazónica es un tema en el cual, si solamente el Ministerio Público, con buen tino, implementa servicios con perspectiva de género e interculturalidad, pero los demás actores del subsistema no, ahí vamos a tener serias dificultades para poder acometer respuestas con mayor resultado, más allá de los problemas que ya se han vertido en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Justicia, al doctor Cárdenas, director general de Defensa Pública, por su presentación. Teníamos previsto también la presentación del Poder Judicial a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, el doctor
Cristian Arturo Hernández. Sin embargo, se ha disculpado. Entiendo que va a sumarse, ojalá en algún momento, tenía una audiencia, nos ha comunicado eso. Así es, está él en representación del Poder Judicial. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de esta mesa. Hemos escuchado la presentación de cada uno de ustedes, pero queremos también darles la oportunidad de hacer alguna precisión o alguna pregunta también de cara a lo que se ha planteado por parte de las distintas instituciones. En nuestro caso también nos gustaría hacer algunas repreguntas o precisiones de cara a lo que se ha señalado. Así que si alguien desea tomar la palabra puede hacerlo. En nuestro caso también vamos a plantear algunas preguntas correspondientes para cada uno de los sectores. En relación al Ministerio de la Mujer, la viceministra nos ha señalado efectivamente el marco general de la implementación del subsistema, pero una cosa que nos gustaría pueda precisar es que ellos tienen a su cargo también un conjunto de actividades propias como sector, sobre todo enfocadas a lo que es la implementación de los centros de emergencia mujer en comisarías. Sobre eso conocer las acciones que se están tomando. Hay ciertamente un avance importante en el número de centros de emergencia mujer en comisarías, lo hemos visto durante el año pasado. Para este año entendemos se ha previsto también la inauguración y la implementación de nuevos centros de emergencia mujer en comisarías. Hay un protocolo además que se ha ya aprobado también hacia finales del año pasado. Entonces conocer en detalle esta acción que le corresponde al Ministerio de la Mujer. Una segunda cosa que nos parece clave en el marco del trabajo que se viene realizando por parte del Ministerio y que también se ha mencionado de cara a lo que son algunas dificultades al momento de, garantizar procesos adecuados de atención, tienen que ver con las fichas de valoración de riesgo. Se ha hablado de la importancia que tiene este instrumento, que muchas veces está invisibilizado al momento de la atención de la denuncia, y lo que tiene como consecuencia para la emisión apropiada de las medidas de protección. Y teníamos pendiente, ¿no es cierto?, la emisión de las fichas complementarias para los diferentes tipos de víctimas. Entonces, conocer también en qué ha quedado este proceso de complementar las fichas de valoración de riesgo para los otros perfiles de víctimas que tenemos en este tipo de casos. En relación al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, quisiéramos también volver a preguntarles, en todo caso, sobre el escuadrón policial que se ha referido en los planes de emergencia, tanto del año pasado como este. Se ha hecho una referencia sobre los diferentes retos y dificultades que hay de cara a la implementación de las medidas de protección, pero nos gustaría conocer con mayor detalle la situación de este escuadrón. Se ha reportado para el año pasado que está operando. ¿Cuál es, en todo caso, la situación de este escuadrón para este año? ¿Cuál es la dinámica en relación a la capacidad operativa que tiene? ¿Cuál es también la situación, digamos, institucional que se tiene? ¿De qué instancia finalmente depende cómo se está organizando este escuadrón al que se ha hecho referencia en los planes? Y una segunda cosa referida a las medidas de protección. Efectivamente hay un gran reto por la cantidad de medidas de protección que se ha hecho, que se ha señalado. Sin embargo, conocer si hay datos sobre cómo se ha venido cumpliendo con las medidas de protección, es decir, cuántas acciones de carácter operativo se han dado para justamente el cumplimiento de las medidas de protección. Porque algo que sí hemos podido constatar, al menos desde el despacho, en nuestra labor de fiscalización, es que más allá y comprendiendo evidentemente la dificultad logística y operativa, no siempre hay una conciencia de lo que implica una medida de protección por parte de los niveles más cercanos a la población, es decir, las comisarías. Muchas veces se piensa que las medidas de protección son efectivamente un documento, como lo hacía referencia la doctora Sokolic en este caso, que narró, un papel que de alguna manera da algún tipo de garantía. Incluso se le confunde con las medidas de garantías, pero no siempre hay esta conciencia cabal de lo que implica una medida de protección en términos operativos para garantizar efectivamente una protección a las víctimas. Entonces, conocer con mayor detalle cuál ha sido justamente el cumplimiento de estas medidas de protección que se ha dado durante el año pasado o las cifras recientes. Y una pregunta final que creo que es pertinente que también la pueda precisar el viceministro, es
En el caso del Ministerio Público y del Poder Judicial, la implementación del subsistema ha, devenido en la creación de instancias especializadas, las fiscalías especializadas. En el caso del Poder Judicial tenemos también juzgados especializados. En el caso de la Policía Nacional, además del trabajo de las comisarías especializadas, que no es de ahora ni a propósito del decreto, sino que ya existían, era una experiencia, digamos, que muchos sabemos existe y se da hace muchísimo tiempo. Hay una situación concreta que resolver de cara a las comisarías comunes. Las comisarías comunes tienen hoy una sección que es la sección familia. En nuestra evaluación, la sección familia hace ya un tiempo se encuentra casi fuera del marco normativo existente. La ley actual contra violencia habla de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La sección familia, además de esta, situación de casi necesidad de alinearse con la normativa vigente, tiene una dependencia directa de cada comisaría, es decir, la sección familia de las comisarías que están en todo el país, ¿no?, dependen directamente del comisario y no tanto de una dirección que debería existir, como en el caso de las otras instituciones del sistema de justicia, con una jerarquía clara. En este caso, saber si se está haciendo la evaluación necesaria para tener justamente una, por ejemplo, subespecialidad policial de violencia contra las mujeres que pueda al mismo tiempo en las comisarías tener una sección especializada, que sería, lo óptimo para la implementación del subsistema, dado además que, entiendo, se está priorizando una zona de Lima en particular para empezar una especie de piloto de implementación. Tenemos a la Fiscalía en ese camino, el Ministerio de la Mujer. ¿Cuál sería la acción que se estaría tomando desde el Ministerio del Interior y la Policía para hacer este ordenamiento de la estructura que debería ser la que responda a la implementación de una instancia especializada dentro de la policía en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Registro único de... Ahí veíamos el desarrollo de esta mesa de trabajo titulada Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que encabezó la congresista Indira Wilca. Continúen con la programación de Congreso Televisión, todo el resumen de las actividades esta noche en Congreso Central. Conmigo será hasta mañana.